Una mañana de verano, 1962, Valle de los Caídos, un lugar de piedra, de silencio y de ecos que nunca terminan de apagarse. Comenzó los primeros rayos de sol iluminaban la gran cruz y un sonido sordo rompió la quietud. No fue natural, no fue parte del paisaje. No es un parmesilla, sin embargo, eterno. Una explosión. No hubo comunicados oficiales, ni portadas, ni ruedas de prensa, solo rumores y un operativo urgente, silencioso, que es el acceso, revisó cámaras, interrogó a los jardineros, meorío, monje. El atentado corrió. Te lo ven existen los libros escolares. Nos enseñan las academias, no sabía yo. Porque alguien colocaría una carga explosiva en el lugar más sagrado del ¿quién se atrevía a desafiar el monumento más vigilado del y porque más de 60 años después aún corsa hielo. En este episodio, abrimos las grietas del mármol y dejamos que salgan las voces enteradas. Porque ambos se intentó orar, porque se doqueante pasó la piedra, recuerda. El Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1959 bajo órdenes directas de Franco para ser algo más que un mausoleo. Era símbolo, era advertencia, era cicatriz oficialmente, un monumento de reconciliación, en la práctica una proclamación de poder esculpida en Ale de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y desde 1975 también Franco. Pero en 1962 todavía era un espacio en construcción ideológica, con moños custodio militares discretos y una arquitectura que impresionaba tanto como oprimía. El país atravesaba una etapa compleja. Franco llevaba más de 20 años en el poder. La represión seguía presencia, la como más refinada, la economía comenzaba a abrirse tímidamente. La agaban turistas e inversiones, pero también hay 10. En el exilio, muchos consideraban el valle como un insulto a la memoria de los republicanos. Un monumento construido con el trabajo forto de miles de presos políticos. Un lugar donde, según testimonios, yacían restos sin identificar de los que perdieron la guerra, mezclado. El descontento no solo estaba fuera, dentro de España, pequeños nucleares como se van a organizar Javier Foleto. Y en medio de ese clima, alguien decidió apuntar al centro del símbolo. La explosión de 1962 no fue un acto improvisado. Fue pensada, fue planada. Él buscaba invallar un pedazo project. El guía pellan en anin padras. Entra las sombras de esa historia. Desca un nombre que casi nunca se dice, Luis Dorrado, hijo de ferroviario. Nacido en una familia republicana de Burgos, exiliado en Toulouse desde 1947. De joven, militó en agrupaciones anarquistas, pero su vida fue marcada por el silencio de su padre, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común. Luis creció con la certeza de que algo estaba mal. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y durante años lo hizo con palabras. Participó en revistas, pero en 1961, tras la muerte de su madre, algo cambió. En una carta su bremeo describió en Ojedenae por Quincalar. Viajó a España con documentación falsa. Se alojó en una pensión de El Escorial y durante Semon por los alrededores del valle, como un turista más, tomaba ventuntaba. La carga explosiva, según los informes desclosíficos años después, era egena de fabricación casera y fue colocada en una zona extedia nuestra lugras. El tebloco era causarnos inmuno, eva singalbólico marca que inclasio, exlaresán del franquismo, se podía hacer temblar la piedra. Luis no trabajaba solo, se encordiñó con dos compañeros de franquía, no de ellos muyo, en el exilio, sin contar nada. El otro confesó en los agios 90, en una entrevista que penio circuló, no queríamos matar, queríamos acordarles que no eran eternos. Luis desapareció después del atentado, nunca fue arrestado, nunca regresó, en que no se dicen que murió en una explosión accidental en Lyon años más tarde. Otra vez pero lo cierto es, durante una fracción de segundo. Pero lo cierto es que cula nada había hecho.
quiso que el Valle de los Ayudelos queira de ser intocable. La mañana del 19 de julio de 1962 parecía, al principio, como tantas otras, ser despejado, poco transito en los caminos cercanos a el Escorial. Una brisa templada que silbia por la montana, el Valle de los Caídos aún no era destino tuyo. En la entrada principal los monjes abrían el portón como de costumbre. Algunos visitantes, militares peregrinos, familias con traje de domingo, subían con respeto, sin preguntas. Los guardias, vestidos de civil pero atentos, tomaban nota mental de cada momento, y entre ellos, un hombre bajito, gaza, haya pesado 12 moucos reconociendo el terreno, caminaba por la zona como un turista silencioso. A veces se detenía frente a las esculturas, a veces hallaba del grupo hasta que esa mañana, en un momento de aparente distracción colectiva, cruzó una zona de mantenimiento detrás de la altarexia. Ali, tras unos setos a espaldas de una pequeña nave de alojería, colocó un pequeño cilindro metálico con un temporario de relojería. No era una bomba de guerra, no tenía potencial letal. Era más bien una señal en forma de sacuda, un ruido breve que debía romper el silicio de la piedra. En las 11:06 de la mañana, cuando el recinto estaba media cabalístico, el discípulo... El estruendo no fue devastador, pero el ono con fuerza. Las palomas fueron. Algunos vicientes gritaron. Los monjes se refugiaron dentro de la basílica y los guardias corrieron hacia el humo. En menos de 10 minutos, el lugar estaba cerrado, las carreteras ponlogadas, los teléfonos del monasterio ocupados. Se activó el protocolo del artillo nivel máximo y casi en paralelo se activó el silencio. De los periódicos de la Yard, hablar de incidente de interacción por acumulación de gas. Otros ni siquiera eso. La orden de arriba fue tajante, no mencionada que pudiera sugerir vulnerabilidad. El valle debía seguir señor sagrado, intocable, inmutable. Pero en los pasillos del Ministerio de Gobernación. La proclamación era real. ¿Cómo alguien había logrado colocar un glaso subial? ¿Cómo habían pasado los filtros? ¿Y cuántas veces más podría repetir? La investigación fue inmediata, se revisaron grabaciones ansocuenes a poca eran ni más. Se interrogaron a los empleados, se cruzaron datos con moteles, restaurantes, pensiones. No había huelas, no había rastrona, pedía rastrona, recordaba al hombreo de la chaqueta clara. Lo que sí apareció fue una pintaba, a unos 200 metros del lugar, escrita con pintura negra sobre una roca, a peñer visible, ni piedra ni cruz podían borrar la sangre. La forjaron antes de la noche. Luis Dorrado no es reclamo, el acto tampoco es un grupo, no hubo comunicados, solo un gesto, una ebriedad. Y sin embargo, en los días, cenilles o acumulado loculestas a controles. Se ardon controles, se ordenó revisar cada vehículo. Se implementaron listas con nombre español para acedas onzas sensibles. Incluso dentro del mismo entorno franquista, hubo voces que, en privado, reconexional el impacto. La piedra había temblado. El Parquiamón, vuelo previo llegó lejos. Los diplomáticos extranjeros con sede en Madrid fueron informados de que Izumo estaba bajo control, pero varios reportes confidenciales enviados a embajados a Europa del Sur. El embajador británico escribió en su diario: no sé qué ha pasado, pero algo ha hecho soltar las alarmas. Archivado. Comenzó al episodio fuivado oficialmente, archivado, sellado, desmentido. Pero en los círculos de oposición comenzó a circular la historia. En Toulouse, en París, en Buenos Aires, se hablaba de la bomba en el Valle. Nadie daba por interés decir a nombres, pero todos entendían lo que significa. Muchos años después, cuando se desclasificaron ciertos archivos del Estado, apareció un informe fechado el 21 de julio de 1962, firmado por un alto cargo del aparato de seguridad. El documento decía: el impacto no ha sido material, sino simbólico. El monumento ha sido tocado, el premio sonatlo, pero con firmeza. ¿El Luis Doradio? Nunca. Algunos de quien que cruzó de nuevo la frontera esa misma noche, caminando por sendas que conoce de niño. Otros creen que es oculto por años en alguna casa segura del interior. Hay coenas afirman que cambió
de identidad y vivió en Galicia hasta su vejillo, lo cierto que nunca se le atribuyó, pero entre quienes lo conocieron, una frase suya quedó grabada para siempre. Sí, no se puede gritar, al menos que resuene algo que recuerde que estamos vivos. Y eso y eso. Por mi instante, el mar malrulló, el atentado nunca existió, al menos oficial. No hubo nota de prensa, no se investigó públicamente, no se mencionó en discursos ni en debate. El régimen lo ocultó con eficacia para la dictadura española. El gale, el moscaedra, algo más que piedra, el símbolo, dogma que lo había tocado, era impensivo. Bar, el nosárquicos del Ministerio del Interior, años después, aparecieron informes internos, clasificados como resarabos, hablaban de una acción planificada con fines subversivos, participación de al menos un ciudadano extranjero y coordinación internacional pendiente de confirmar uno de esos documental público. Años después, un exfuncionario jubilado reconoció en una entrevista informal, sabíamos que no era casualidad, pero nos ordenaron no darlo conocer. Un monumento que sangla, no imponen, nos dijeron. Lo más revelador, sin embargo, fue el testimonio de Fray Rafael, uno de los monjes presentes aquel día, en una carta que salió a la luz tras su fallecimiento, escribió: lo que me perturba no fue la explosión, sino el ardeonco, porque ese sonido se quedó atrapado en las paredes, y decíanse, el silencio del valle no fue el mismo. Bien los trabajadores que estuvieron al acuelan que durante semanas nadie hablaba de otra cosa, que se vivía miedo distinto, no por la violencia, sino por el mesio, que a mármol podía quedarse. La explosión en la Valle de los Caídos no destruyó nada visual. No rompo columnas, no le rompo esculturas, pero de una fisura en el regalto de intocabilidad que el régimen había construido con tanto cuidado. Después del atentado, la vigilancia a Mongo. Se reforzaron las zonas interiores, se restringieron acceso, se instauraron nuevas normas para los visitantes, todo sin explicación pública, solo los que estaban cerca ontenían. Si la historia fue borrada de los recuerdos oficiales en la memoria de muchos, se convirtió en símbolo, un acto sin sangre pero con significado, un susurro que se coló en el mármol y que, con los años, comenzó a resonar con más fuerza que Querry proclama. Ya veis, después cuando España comenzó a revisar su memoria histórica, este episodio empezó a ser rescatado. Investigadores, periodistas y familiares de exiliados recuperaron datos, nombres. Hoy, el atentado al Valle de los Caídos no es solo un hecho olvidado, es una advertencia histórica, una muestra de que incluso el poder más vigilado puede ser tocado por una idea. Y esa idea sigue viva, no por la explosión en sí, sino porque nos obliga a mirar el monumento, no como símbolo de grandeza, sino como testigo de heredas aún abiertas. El parante años se dijo que el Valle de los Caídos era eterno, que su piedra no podía tocarla, que su silencio era invaluable. Pero una mañana, todo eso tembló. No fue un ejército, no fue una revolución, fue solo un gesto, una pequeña explosión. Le me fue, sino y esa es quizá la lección más poderosa de esta historia. Que actos que no necesitan rudo para dejarla, que a veces una sola grieta basta para que entre a la memoria. Luis Dorado no buscó gloria ni venganza, solo quiso que el mármol escuchara lo que tantos gritos nunca pudieron decir. Si este episodio te toco, si te agioso pensar, compartirlo, comenta, barguima nuestro. Hablemos de estas historias, seguimos consariendo memoria, y en el próximo episodio 14, la vejito de Kipravisa, Pactos Secretos, cruzamos los Pirineos hacia 1940 para desenterrar uno de los encuentros más tensos, incómodos y silenciosos de toda la dictadura, porque a veces lo que no se fermó pesa más que lo que se escribió.